Bueno, buenas noches. Mi nombre es Claudia Varela y les doy la bienvenida al espacio de lectores en nombre del Cártel de Publicaciones. Bueno, para quienes no sepan de qué se trata este espacio, les contamos que Lectores es un dispositivo creado en 2022 por el Cártel de Publicaciones anterior. Se trata de un encuentro de lectores en torno a un libro de autor publicado por nuestra editorial, cuya condición es que lleve un cierto tiempo de lectura, dicho libro. Por eso no es una presentación, será una conversación en torno a los efectos de lectura. George Steiner dice que leer significa arriesgarse mucho. Dice, leer implica suspender, olvidar el saber, quizás también olvidarnos un poquito de nosotros mismos. Leer, dice, es estar dispuesto a recibir a un invitado en casa cuando cae la noche. Por eso, bienvenidos a nuestra casa. Como habrán visto, con puerta nueva. Bueno, les voy a presentar el libro en torno al cual trabajaremos hoy. Tomaremos el libro El objeto A, doblez del sujeto, consideraciones clínicas, de Eva Lerner, AE y AME de nuestra escuela. Bueno, los lectores que nos acompañarán, en primer lugar, le vamos a dar la palabra a Carlos Paola, AME de nuestra escuela, y ha escrito novela, ensayo y guión. Así que, bueno, Carlos, te damos la palabra. Pero no tirar el vino, voy a correrlas. Hola, así. Bueno, buenas noches. Quiero agradecer al Cártel de Publicaciones por convocarme a participar en este panel de lectores y en especial a Juan Cruz, que me cursó la invitación. Hoy estamos aquí reunidos en este panel 3 de los 4 integrantes de la comisión directiva de la escuela durante el periodo 2003-2005, experiencia que supo construir un profundo y perdurable lazo de amistad con Eva y con Alejandra. Mi agradecimiento a la invitación no es solo por la imprescindible cortesía y el interés que despierta esta bella actividad, sino también porque me resulta un gran honor para mí transmitir la experiencia como lector de este libro en particular. La formación y el recorrido en la escuela me brindaron algunos queridos maestros cuya enseñanza y transmisión me han marcado y abierto la cabeza. Entre ellos destaco a Eva Lerner, con quien además tengo el privilegio de sostener en la actualidad una interlocución que me relanza a pensar cosas nuevas y seguir inventando. Parece que me emocioné. Aprovecho entonces la oportunidad de tener la audiencia por testigo para poder decirlo y también agradecer su gran generosidad. Pero aquí apunto más a un rasgo necesario que al halago, porque la generosidad podrá ser mayor o menor en cada uno de nosotros, pero es un atributo sin el cual la transmisión no sería posible.
Deliberadamente comienzo con algo íntimo y singular que solo a mí podría importarme. Pero en tanto pienso a la escritura y a la lectura como hechos discursivos, siempre que se escribe o se lee, se lo hace desde un particular lugar. El desde dónde, entonces, es para todos, y el mío es este. Luego intentaré pasar a ustedes lo que este libro me transmitió. Y elijo el verbo pasar porque estoy convencido de que tanto la escritura en psicoanálisis como la actividad de lectores en la escuela están fuertemente vinculados al pase. Yendo al contexto de la publicación, el objeto A, doblez del sujeto, consideraciones clínicas, apenas me enteré de su publicación en el año 2017, recordé una conjetura de mi hermano Daniel. Carlitos, me dijo durante cierta merienda de domingo unos cuantos años atrás, ¿notaste que en la escuela tenemos poco escrito sobre el objeto A? Fue inevitable suponer entonces que este libro sería un paso en más de un trabajo de escuela detenido o demorado. No me equivoqué. Para verificar la suposición, consulté a nuestro bibliotecario, Carlos Marcos. Hubo varios seminarios en la escuela sobre el objeto A, me respondió con su habitual amabilidad. Algunos de ellos como eje fundamental, otros tantos referidos a la clínica con niños, por ejemplo, pero ninguno se desgrabó para publicarse como libro. Después hubo artículos y capítulos de libros dedicados al objeto A, pero no libros enteros que trataran sistemáticamente el tema. En la actualidad, me dijo, además del de Eva, hay solo otros 2 libros de miembros de la escuela que tienen el objeto A como título. El de Estela Rivadero, Angustia y objeto A en la práctica psicoanalítica, que se publicó en el 2010, pero que se trata de una compilación con algunos artículos de ella y otros tantos artículos de autores diversos. Y el de Silvia Amigo, Clínica del cuerpo, lo incorporal y el objeto A, pero que es posterior porque se publicó en el 2022. Tampoco hay un cuaderno Sigmund Freud con este título, ni tampoco un número en las viejas notas de escuela. Te lo confirmo, me dijo Carlos. El de Eva es el primero donde el objeto A está abordado por un mismo autor y a lo largo de todo el libro. Lo primero que tengo para transmitir es que después de haber leído por primera vez el objeto A, doblez del sujeto, a fines del 2017, me encontré interviniendo de un modo más propiciatorio allí donde la repetición parecía haber detenido un análisis. Para mi sorpresa, en el argumento de esa queja reiterada, logré situar un duelo no tramitado que relanzó el despliegue de nuevas líneas discursivas. Este golpe de timón, me dije entonces, es efecto de la lectura del libro de Eva, y es lo que hoy, casi 8 años después, me permite afirmar que, aunque no haya en él desarrollo de casos completos, podríamos decir, este libro está sostenido fundamentalmente en la clínica. Lo cual no ha de extrañarnos si recordamos el dispositivo Prácticas del Comentario, inventado por ella y puesto a prueba durante, si no me equivoco, casi 2 décadas, donde ella enseña la teoría psicoanalítica a partir de una viñeta clínica que no conoce previamente. Es un espacio que no trata de justificar la teoría, sino de inventarla. Hago referencia a este dispositivo porque creo que tiene mucho que ver con el libro. Entonces, no se trata de justificar la teoría, sino de inventarla,
porque el aparato conceptual no debe ser un lecho de Procusto, sino que es la teoría la que se cuestiona en nombre de la clínica, que es soberana. Precisamente este libro está hecho con el mismo criterio de revisión e invención de los conceptos a partir de la clínica. Y aquí se me impone un rodeo. Sabemos todos que el sujeto es lo que representa un significante para otro significante. Dimensión evanescente, por cierto, en tanto por su división, que también llamamos doblez, el sujeto no aparece más que en el efímero instante de ligazón de un significante con otro. Sabemos también que de la acción vaciadora del significante queda un resto que resiste. Tanto a este vacío como a este resto, Lacan los denomina objeto A. Digamos que su único invento tiene dos caras. Agujero y tapón, decía el querido Ricardo Rodríguez Ponte. Entonces, por un lado, el objeto A es vacío causa del deseo, y por el otro es resto o plus de gozar que apunta a recuperar el goce perdido. De este modo, la falta en ser, como resultado de esta acción vaciadora, no es el todo del sujeto. Como defecto en la pureza del no ser, decía Lacan, ese resto vela la falta que encuentra en el lugar del otro, configurando las distintas modalidades de goce y como objeto en el fantasma proporciona al sujeto cierta ficción de continuidad que solemos llamar falso ser. Volviendo entonces a los planteos clínicos de Eva, ¿cómo saber hacer con esos goces cuyo exceso obtura el lugar de la causa del deseo, que no son significantes sino marcas del otro, que se repiten en transferencia alojados en el intervalo, que no son retorno de lo reprimido sino producto de lo reprimido originario, que nos traen mostración de lo visto y lo oído sin representación significante, pero con las prosodias del decir? Precisamente este libro se ocupa de lo imposible de decir que se manifiesta en transferencia negativa, también de los avatares de la angustia, de los goces, del fantasma y del acting out, pero sobre todo de los correlatos del objeto A cuando el significante no acude porque no hay representación. ¿Cómo hacer de ellos palabra? Es uno de los principales planteos. En tanto, si nosotros no nos ocupamos de vaciar esos goces, los análisis no concluyen, se infinitizan en la producción inconsciente. El interés de este libro, dirá Eva, es inventar qué hacer con lo que repite y con lo que se muestra sin entrar en discurso. Por ello, hay que recurrir a otras operatorias que no son la interpretación. Propone entonces, como ejemplo, la construcción, pero no tomando la versión que postula Freud en el 37, en la cual trataba de restaurar cada segmento del acontecido para reconstruir el trauma, sino la del 39, que aparece en Moisés y el monoteísmo, en la cual habla de la necesidad de una construcción ficcional. Desde esta perspectiva, ya no importa que sea exactamente acontecida, porque lo que interesa es que permita armar un sentido que vista al objeto A para primero hacerlo entrar al discurso y después dejarlo caer. Sin que el analista lea, haga discurso de esa repetición, de esa mostración, el objeto A como sustancia gozante no cae, no avanza en su causa deseante. En mi segunda lectura del objeto A, doblez del sujeto,
que realicé recientemente para esta ocasión de lectores, entré en una suerte de diálogo con el texto, del cual fui desgajando algunas preguntas. Preguntas que no están dirigidas al libro, porque, aunque surgieron y fueron promovidas por él, ellas representan el punto hasta donde su lectura me condujo. En todo caso, van dirigidas al conjunto de la escuela y precisamente por eso las quiero compartir. Las presentaciones clínicas del objeto A como causa del deseo y las presentaciones del objeto como resto son diametralmente opuestas, dice Eva textualmente en la página 149. De inmediato me pregunto, ¿pueden entonces converger el vacío causa con el plus de gozar? ¿De qué forma? ¿En qué tiempo del análisis? Y también me respondo, en principio sabemos que cuando el lugar de la causa está obturado, la vida puede ser una tortura o un aburrimiento. Pero convengamos que una vida sin goce tampoco es vida. Luego pienso, para que un encuentro sexual sea satisfactorio, debe ser deseante y gozoso a la vez. Y el deseo de saber puede coincidir tranquilamente con el goce de la lectura. Un poco más adelante en el libro encuentro algunas líneas para seguir pensando. Vuelvo a citar textualmente a Eva. ¿Cuál sería una ganancia más redituable si el paciente lograra desatender la tentación al goce conocido? La ganancia, dice Eva, se vislumbra recién cuando él advierte que pierde más de lo que gana. Pierde de su deseo para ganar en satisfacción mortificante. La cuestión es difícil de aceptar. Primero, porque el trabajo por el deseo es tributario del displacer. Segundo, porque la satisfacción de la demanda de goce corporal, aunque solidaria de la pulsión de muerte, es tributaria del placer inmediato. Y tercero, porque el objeto no remite por comprensión. Y agrega un poco más adelante. El camino del deseo exige un trabajo de soportar displacer y la repetición de la demanda, en cambio, conlleva el placer inmediato de la pulsión. El displacer cesa si la pregnancia del goce y la perseverancia del deseo se juntan en vez de alternarse para un mismo fin deseante. En ese caso, ya podemos hablar de otro goce o de un goce otro. Me vuelvo a preguntar, cuando en la escuela hablamos de la caída del objeto, ¿qué decimos? ¿Que lo que se vacía es lo perentorio del goce con ese objeto? ¿O que cae no todo el objeto y ese resto es lo que da lugar a un goce otro? Pienso entonces en lo que de algún modo ya dije en otro panel de este mismo espacio, en el libro de ustedes. Una vez caído el falso ser, coagulado en la voz, por ejemplo, es muy probable que el gusto por la música perdure, porque se rompe la soldadura, pero la marca persevera. Empuja a convertirse en otras cosas, entre ellas el deseo de escucha analítica. Sin duda, el objeto A, doblez del sujeto, es un libro que abre a pensar cosas nuevas. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Alejandra Rodrigo, AME, presidente de la actual comisión directiva. Alejandra.
Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Perdón, pero estoy un poquito saliendo de un resfrío bastante fuerte. Agradecida por la invitación del cártel a través de Claudia y a Eva especialmente por haberme cursado esta invitación para estar hoy con ustedes. Para mí es una ocasión muy especial. En primer lugar, celebro el espacio de lectores, ya que nos permite la oportunidad de hacer topología en la extensión, porque trae una vez más un pasaje, el de nuestra práctica, la práctica de escuela. Lo digo de este modo porque este es un espacio que inscribe en segunda vuelta una lectura precoz de aquellos textos cuya publicación ya ha sido presentada, propiciando un trabajo que enriquece el lazo social entre analistas. Se trata entonces de una topología de retorno que en mi caso particular me pone ante ustedes en una situación que me gratifica doblemente. Y en segundo lugar, no solo porque tuve el honor de presentar este libro en una primera vuelta, sino porque esta es una ocasión de reunión con muy queridos amigos. Eva y Carlos, con quienes hace 20 años compartimos la responsabilidad de una comisión directiva presidida por Eva, de quien, como digo, siempre he aprendido lo que implica gestionar la política de escuela, para encontrar un saber hacer propio, pero que sigue vigente en la transmisión de su experiencia cada vez que compartimos alguna reflexión. Y con Carlos, quien en aquella oportunidad atesoró las cuentas de nuestra querida escuela y de cuyo hacer también he recogido saberes que nutren mi formación y mi práctica de escuela, posiciones éticas, las de Eva y la de Carlos, que quiero destacar y hacer mención hoy aquí. Bueno, dicho esto, paso a mi función lectora. El título de este libro, el objeto A doblez del sujeto, consideraciones clínicas, designa sin dudarlo, disculpen la autorreferencia, uno de los referentes puntales de lo que fue mi formación. Corría el año 1989, creo no equivocarme, y decidí anotarme en un seminario clínico de aquella red de enseñanza fundada en 1987, que invitaba a temas freudianos, temas lacanianos y seminarios clínicos. Y allí estaba Eva, hablándonos desde entonces del objeto A y de cómo abordar una práctica en la que el analista debe encontrar un saber hacer para leer e intervenir en su dimensión clínica. Allí supe que la clínica se aprende, porque con Eva aprendí a leer. Si bien sabemos que la formación del analista debe pasar por el tamiz del propio análisis. Esta vocación me permite anticipar que a pesar de lo que Eva espera de este libro, que sea una experiencia de transmisión más, así lo menciona en la introducción, ciertamente no lo es. Configura desde el inicio el resultado de un recorrido de transmisión en el que se lee el deseo de analista, entramado en lo que creo se especifica como la causa de su práctica clínica. Una práctica que sigue avanzando con las torsiones, enlaces y relecturas que las teorizaciones requieren y que dan cuenta del espíritu permanente de interrogación y reflexión sobre la doctrina analítica que realiza Eva, sin traicionar sus fundamentos cuando cuestiona la lectura que sacraliza y no conmueve el saber. Y cuando se encuentra a su paso con el límite de la formalización, en el texto así se lee, verifica lo que Lacan nos dice acerca de que el concepto se alcanza, se acaba por un salto, por un paso al límite. Paso que Eva cruza sin dificultades, aunque en sus resultados haya trabajado laboriosa y rigurosamente para ofrecernos cada una de las formulaciones que se desprenden de la ética de una práctica que no cesa de interpelarla.
Así no duda en donarnos los hallazgos con sus aciertos y sus impases. Travesía de un recorrido que nos indica sin reservas que el tratamiento de lo real ha sido blandido por aquello que hace al hacer analítico, y lo digo en términos de su experiencia analizante y su posición como analista. Posición que se lee en un decir que, como incauto del inconsciente, se deja tomar por lo que la transferencia le arroja para que sin ambages preste su presencia. Entonces, sin prejuicios ni temor al acto, Eva avanza e inventa, para poner a prueba luego sus consecuencias. Es desde ahí que su resultado es absolutamente singular, porque en esa invención juega la apuesta del al menos dos que se espera para cada analista, el que produce efectos y el que los teoriza. Pero como nuestra práctica no admite recetas ni fórmulas, la lectura de su práctica construye teoría y así realiza transmisión. No solo la hace, sino que se interroga de cómo hacerla, si quien habla está en posición de sujeto y más aún como analizante. Diría que la transmisión va de suyo, se desliza sin obstáculos, porque el texto, lejos de cerrarse en una topología esférica, se abre para dejar pasar la falta en el saber y la enunciación desprenda la causa que la habita. Es en este sentido que el objeto A doblez del sujeto se constituye en testimonio, al mismo tiempo que captura lo inefable que toda experiencia produce cuando en el tratamiento de la sustancia sufriente del analizante se desprende la letra que orienta la dirección en el buen sentido. Si el punto de viraje, de torsión, es el objeto A entre el inconsciente freudiano y el lacaniano, también es apertura a un texto que no cesa de desmembrar la praxis, para que la estructura del sujeto se lea en la introducción del nudo Borromeo. Podríamos aventurar, luego de leer el texto de Eva, que Lacan, al plantear el fundamento de la estructura en el no hay relación sexual, precisa escribirlo en el nudo para formalizarlo, aun cuando llega a decir que el nudo es la estructura. Eva entonces avanza en esa dirección para localizar el objeto A en su escritura. Y como toda transmisión no es sin resto, nos aclara que del objeto podemos situar su función causa y su función resto, tal como decía recién Carlos. Resalto este punto porque el resto, cuyo valor adquiere su densidad más prominente como producto, ya que no solo es el efecto de una operación que divide al sujeto, sino que adviene por la eficacia analítica como causa de deseo. Aquí el texto alcanza la consistencia de una puesta en escritura, cuya topología presenta la llave, al decir de Eva, para leer la estructura que por la intervención analítica produce consecuencias en la práctica y en la lectura de la teoría. Así, el anudamiento borromeo de lo simbólico y lo imaginario a lo real sobreviene también bajo los efectos de lo imposible de representar. Dimensiones del decir del ser hablante que quedarán expuestas en el nudo para el trabajo analítico. De este modo, los tres de Freud son puestos en equivalencia con los nombres del padre en Lacan, y el punto triple de calce del nudo soporta la causa cuando está vaciado de narcisismo, dice Eva, y es también tapón como plus de gozar al ser tributario, dice Eva, de los objetos pulsionales. Como retorno del goce, cuando se ha renunciado al goce, es necesario que esa operación se inscriba en transferencia, porque escriturar el objeto A, ese invento ficcional, no va de suyo. A esta altura voy a citar una frase, a mi entender privilegiada en tal sentido que resulta crucial. Dice la cita, es una conjetura la del objeto A, que funda una frontera y suele depender del arte del analista, como arqueólogo de algo aún vivo, diría Freud, que se le pueda dar semblante de significante.
que esa frontera se haya producido por cortes y empalmes, es decir, algo de topología sin explicarlo. Por eso prefiero dar los pasos. Esa frontera se refiere al saber real del goce, que una vez escrito, anudado, permite recién a posteriori hacer su presentación en el nudo. El arte del analista tuvo que inventar el recurso para situar el A como sustituto. Hasta acá la cita. Creo que aquí, entonces, se produce el anudamiento de lo que el libro viene tratando, el estatuto escritural y topológico que la ficción transferencial pone en la escena analítica para que cada analista haga, con su saber hacer, la reinvención a la que Lacan nos invita por el forzamiento que lo real le impone a su práctica. Porque nada de natural hay en ello. Creo que requiere de un atravesamiento, de un encuentro con lo que no hay para poner la subversión del sujeto en su sitio real. Eva da razones constatables de ello. Parafraseando su letra, puedo decir que si no hay hueco inefable de la causa donde se aloja el deseo de analista, no hay análisis posible que conmueva el goce padeciente de un sujeto. Estas letras testimonian de ello porque ellas emanan una dimensión clínica, pocas veces encontrada, porque su modo de decir hace posible palpar la instancia analítica en su hueso más íntimo, desde los comienzos hasta su final. Como dice uno de los capítulos sobre la transferencia, leerlo nos lleva a la oportunidad de algo nuevo y nos invita con entusiasmo a transitar un espacio de fecundidad clínica. Releerlo nos conduce a descubrir en los intersticios de una escritura que no admite desvíos, que no hay psicoanálisis sin psicoanalista y que la transmisión de su valiosa experiencia ha sido un acto cuya generosidad le estaremos a Eva profundamente agradecidos. Bueno, gracias a ambos. 2 lectores de lujo hemos tenido. Antes de pasar la palabra, quería resaltar que este libro, me contó Eva, fue traducido al portugués. Así que una alegría. Eva, ¿querés comentar algo? Ahí está la versión. Te pide... Sí, ahí está la versión en portugués. Bueno, pasamos la palabra a quien quiera. Eva, no sé si querés. Bueno, ante todo, muchísimas gracias, Alejandra y Carlos. Estoy muy emocionada por el cariño y la amistad y la amorosidad que recorrió la lectura de ustedes más allá de las reflexiones, tejiendo las reflexiones. Nuestra amistad no se fundó, tengo otros amigos en la escuela cuya amistad sí se fundó por fuera de la escuela, ¿no? En la vida, con los hijos, con los amigos, en las salidas, ¿no? En los cumpleaños, pero la amistad con Alejandra y Carlos se tejió en los tiempos de la escuela, en las paredes de la escuela, en las paredes de las casas, sí, pero me refiero que haciendo escuela surgió una amistad. Nuestra amistad es efecto de un trabajo que nació en la comisión directiva y se mantuvo durante los años y que siempre se nutre de reflexiones compartidas. Y eso es importante que lo podamos decir acá, que la escuela también nos da eso, ¿no? Y hoy sí, somos amigos entrañables, pero es importante contar cómo esto surgió. Les agradezco mucho la lectura. Me reconocí en lo que leían y en los subrayados que hicieron, sobre todo en las preocupaciones
que pude transmitir, si la pudieron leer, de alguna manera la pude transmitir, que tiene que ver con lo visto y lo oído y lo que se repite, que no entra en la palabra y en la representación y en el discurso, ¿no? Lo que hoy Isidoro llama fijaciones primarias. Bueno, yo lo trabajaba acá como eso que de la represión originaria se muestra y no entra en palabra, y hago una propuesta de cómo abordarlo, porque mi reflexión es que esto acontece en todos los análisis, no en algunos, y que esto es lo que impide el fin del análisis, ¿no? Y la propuesta de las intervenciones del analista en lo real, en lo simbólico y en lo imaginario, incluyen las intervenciones en lo imaginario, que las planteo sobre todo en el caso clínico que aparece en el libro, creo que aparece sobre depresión, o por lo menos un nudo, sí, donde trabajo el nombrar los atributos del sujeto para la recuperación imaginaria y la consistencia, que se vuelve a armar la consistencia perdida, y la construcción la planteo como un trabajo que es un borde entre lo real y lo simbólico, porque no es la interpretación de algo reprimido originario, sino que es la invención de una ficción para poder aprehender, cazar con Z ahí al objeto resto, ¿no? Ahora hay una cuestión que tocaron los dos, muy interesante, y es que lo que se vacía, la pregunta que hacía Carlos, si lo que se vacía queda vacío sin resto, queda resto, y también Alejandra se detenía ahí. Yo introduje dos capítulos en el libro referidos al judaísmo, no por citar el judaísmo, sino por hacer la investigación que Lacan propone en el capítulo del Génesis de la Biblia hebrea, donde Lacan quiere demostrar que el vacío es un vacío ex nihilo, que la creación, es desde el vacío ex nihilo. Yo investigué, hice traducir esos capítulos del arameo antiguo con una amiga que es profesora de lenguas semitas antiguas, y en la Génesis no dice eso, dice que la creación fue hecha con restos de diosas antiguas, o sea que no hay creación sin resto. Voy a trabajar mejor ese tema en el libro que estoy por sacar sobre la función del partener en relación al síntoma. No hay sin resto, ni la construcción del síntoma, ni la construcción, la construcción de ese vacío como causa. Es con el resto precisamente que se puede hacer algo para otro goce diferente, y no es terminando con los goces, obviamente. Así que gracias que leyeron ese punto. A ver, no me acuerdo. Fíjate en la cita. Bueno, así que les quiero agradecer eso. Tiene un capítulo medio aburrido, tal vez el de la fundamentación topológica y los nudos, pero me pareció necesario situar los falsos enlaces y su corrección para el buen anudamiento. Por eso, bueno, está ahí. No, les agradezco porque me leyeron a fondo y tocaron el hueso del libro, que era lo que parecía más difícil de transmitir. Así que muchísimas gracias. Bueno, si alguien quiere... Bueno, que ante todo, bueno, dos cosas. Voy a hacer un breve comentario y una pregunta. El comentario es agradecer al Carta de Publicaciones, acá Alejandra, Carlos, por toda esta presentación, que lo que me dio lo que vine a buscar, que era volver a causarme el deseo de volver a retomar tu libro.
cosa que compré hace varios años, lo empecé a leer, Contingencias X, que siempre aparecen, hizo que quedara en una pilita de libros en proceso y no lo volví a agarrar. Y cuando vi que hoy había esto, dije, cada tanto lo veo y digo, lo tendría que volver a agarrar, me interesa, porque sobre todo compartimos con Eva una inquietud, una interrogación, y acá va mi pregunta, que tiene que ver con esto que vos situabas muy bien, cómo entra en el análisis esa dimensión que va más allá de la interpretación, del sujeto supuesto al saber, lo que Freud en su momento, en Más allá del principio del placer, nombraba como lo que se repite en vano, lo vano de la repetición, etcétera, ¿no? Y yo ya hace tiempo que me vengo preguntando cómo hacer entrar esto, si es posible de hacerlo entrar, en los análisis virtuales, en los análisis online. Si es posible, sin la presencia física del analista allí, hacer entrar este real de la transferencia. En otras palabras, ¿es posible llegar a la dimensión de un fin de análisis sin la presencia física del analista? Bueno, ustedes que han leído sobre esto, Eva, que has trabajado esto, me gustaría qué idea tienen sobre esto, ¿no? Es algo que yo me pregunto con serias dudas acerca del futuro. ¿Tendremos en el futuro analistas que solo se han analizado online? Un breve comentario. Me alegro, Eduardo, que lo conseguimos. Causamos el deseo de volver a leer el libro de Eva. Me alegro mucho. Pero la pregunta el tema que traes me sugiere una cuestión anterior, que es la de los analistas que solo analizan online. Los efectos sobre el analizante, bueno, vaya a saber. Pero también la pregunta que a mí me surge con lo que vos traes es justamente aquellos analistas quienes han cerrado sus consultorios luego de la pandemia y continúan los análisis online, o si pueden, prefieren online. Es un interrogante, lo dejo planteado. Yo no podría contestar así, me parece que hay análisis y análisis, depende, no podría contestar, ¿no? Yo hice en el año 93 un análisis por fax a una cubana, y hubo experiencia de análisis por fax. O sea, ella tenía una amiga en un hotel y nos mandábamos fax, muy difícil. Hubo alguna experiencia de transferencia y de análisis, no podría decir, y creo que no debemos universalizar. Yo prefiero citar presencialmente, obvio, pero no puedo tomar una posición general. Yo tampoco puedo responder. Me parece bien preguntárselo, pero tampoco estoy seguro de decir que no se puede. Porque mucho antes de la pandemia, un paciente que yo había atendido mucho tiempo atrás se fue, interrumpió porque se fue a vivir a Europa, se dedicó a una experiencia artística, y como 20 años después, porque yo también tengo unos cuantos años, ¿no? 20 años después, y de esto hace 10, me llamó, me mandó un mensaje si lo podía atender por Messenger. Yo empecé, no se puede, y empezó, no, que acá no hay psicoanalistas, los psicoanalistas que hay no entienden nada, mi transferencia es con vos. Bueno, a ver, estaba en un estado cuasi delirante, y atenderlo durante 2 años, en primer lugar para una internación. Entonces, no sé hasta dónde se puede llegar, creo que me queda
la pregunta. Yo en principio trato de que si es del país, de que sea presencial. En general no tengo a nadie del país en análisis por online. Pero si es de otro país, sí, me parece que amerita. Sí, yo creo efectivamente lo que dice Eva. Por otro lado, es un gusto escuchando los comentarios de ustedes respecto del libro, además de emotivo, es profundo y francamente interroga al libro y al hueso de lo que Eva se plantea. La pregunta que trae Carlos y después retoma Alejandra respecto de ¿hay sin resto? ¿Qué querría decir sin resto? ¿No? Me parece que es la pregunta del libro quizás. Y la otra cosa respecto a lo que traía Urbach es que mi experiencia, especialmente en reanálisis y en pacientes del exterior o en pacientes del país pero de otras provincias, generalmente, por lo menos en 3 casos, estoy pensando puntualmente en reanálisis, yo creo que van a arribar a un fin, que van a arribar a un fin de análisis. Se trata de reanálisis online de México, de Brasil y de alguna provincia del país. No queda otra alternativa que esa, lo cual me parece que tiene más que ver con la escucha, con la producción, con la escucha de los sueños, con lo no dicho, lo que se construye alrededor de aquello que no fue dicho ni analizado, con lo que retorna de esa primera relación que en muchos reanálisis no aparece muy bien laburado el tema del padre y muy poco laburado esa relación primera tan difícil de asir, como decía Freud, en relación a la madre. En mi experiencia, que es obvio, caso por caso, yo diría que le pondría un signo de interrogación. No asevero que sí, pero tampoco diría que no. Quisiera decir una cosa respecto al resto, porque abunda hoy, pero también abunda en nuestras reuniones de escuela, en las discusiones acerca del pase, en las reuniones teóricas, en los congresos. Y es, hoy lo diría así, un confort de los analistas lacanianos que me preocupa en relación a que siempre hay resto. Ya sabemos que hay resto, pero lo que yo quiero subrayar es que hasta que llegamos al resto hay algo de lo real que espera ser legible, que espera ser dicho y que sea legible, que es, de eso se trata de analizar. Recién exprimido eso hasta sus últimas consecuencias, podemos decir, hasta acá llegamos y este es el resto. Porque si anteceden nuestras reflexiones que hay resto, pareciera que hay una vagancia de pensar ahí cuál es la tarea de analizar hasta que se llega al resto. Y esto no quiere decir que va a ser sin resto, pero quería hacer esta diferencia. Puedo decir algo que quería, digamos, por un lado agradecer no solo, bueno, a lectores, ¿se escucha? Lectores que, bueno, que hace esta relectura de un libro que me parece genial, porque es como que a mí también me causó lo mismo que a Urbach, el deseo, y lo agradezco tanto a Eva como a Alejandra y a Carlos, porque es como si uno a veces lee y después se encuentra en el otro algo que relanza. Me parece que ahí también hay un resto que relanza. Y por otra parte, también por la pregunta, me hizo evocar algo de hace muchos, muchos años, que no había ni celular, y una paciente me escribió por mail de otro analista que le había dicho que me consulte porque él no sabía qué hacer porque había algo que no escuchaba. Entonces me llamaba por teléfono de línea, y vivía en Tailandia. Y bueno, después, como ella era argentina, en algún momento vino, pero hubo análisis y realmente fue muy bueno porque además fue buena la experiencia porque
lo que este analista me dijo cuando me llamó y me dijo si la quería tomar, era que él se sentía que había algo que no podía escuchar y era tal cual. Pero fue una experiencia, la primera que tuve así por vía, podríamos decir, virtual. Así que bueno, es caso por caso. Gracias. Clara, que quiere intervenir. Desmuteate, Clara. Hola, buenas noches. Bueno, Evita, no puedo estar ahí para darte un abrazo, ni tampoco a Carlos, ni saludarlos a todos personalmente, pero no me iba a perder esta ocasión de celebrar con ustedes que sea el libro de Eva, el primer libro de Eva, y ya escucho que viene el segundo ya amaneciendo, que sea justamente un texto de Eva que ocupe el lugar de lectores y nuestra atención esta noche. Porque, Evita, yo quiero recordar y una vez más que con insistencia durante mucho tiempo parecía una queja, pero en realidad era un reclamo de que nosotros, entre nosotros, no nos leíamos. ¿Te acordás de eso, Evita? De tu reclamo de que no nos leíamos. Bueno, empezamos a leernos y se gestó en la escuela este espacio y hoy es tu libro el que tuve el honor, gracias a tu generosa invitación, de presentarlo junto a Alejandra Rodrigo y Ana Casalla. Y la lectura que hice en aquel momento para presentarlo y el comentario que hice, hoy frente a la lectura que hacen Carlos y Ale nuevamente, sentí como una sensación así, no, yo lo tengo que volver a leer. Ellos están subrayando algo que como pasa muchísimas veces nos pasa, no sé si casi siempre, que tenemos un texto leído y luego volvemos a él y es como que lo descubrimos desde otro lugar. Y ese lugar creo que es el tiempo que recorrió tu libro y estas nuevas lecturas. No diría que es un nuevo libro, pero es una nueva y propicia ocasión para volver a leerlo. Así que agradezco un montón que esto esté sucediendo en la escuela y que se haya producido en estas lecturas la transmisión de un entusiasmo por volver a tu texto. Te felicito también por la traducción al portugués. Y bueno, y esperemos el próximo libro. Un beso enorme y muchísimas gracias al Cártel de Publicaciones y a Comisión Directiva por seguir sosteniendo este espacio. Gracias. Bueno, ¿alguien quiere comentar? Yo quiero agradecer a todos los que están en el Zoom a esta hora, después de un día de trabajo, que hayan venido a este espacio hoy, a todos los que se molestaron y vinieron presencialmente, doble agradecimiento, y bueno, y al Cártel de Publicaciones y a lectores por haberlo elegido, o me tocaba, pero me alegró que me tocara y que lo leyeran. Así que muchas gracias y por supuesto a los presentadores otra vez, amigos queridísimos, muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos. Vamos a tomar vino.